Y continuamos en Radio Universidad de Chile, a través de la red de radios que piensan, en Radio Análisis, con una entrevista que, como ustedes pueden apreciar, lo digo para quienes están viendo, es pregrabada porque ni estoy en el estudio, ni la luz del sol calza con lo que probablemente ustedes ven a esta hora de la mañana, pero que tiene una justificación porque estamos muy contentos de poder dar desde la radiodifusión a una iniciativa que es fantástica y que de alguna manera también releva la figura de una de las grandes escritoras que ha tenido la literatura chilena y que afortunadamente está siendo rescatada desde hace algún tiempo. Nos referimos a Marta Brunet, nos referimos a este concurso, que es el concurso latinoamericano de cuentos Marta Brunet, organizado precisamente por la comisión Marta Brunet de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Tenemos la posibilidad de conversar a esta hora de la mañana con la profesora Natalia Cisterna, que es precisamente una de las jurados de esta iniciativa. Así es que, Natalia, muy, pero muy buenos días y gracias por la posibilidad de poder conversar. Buenos días y gracias a ti y a la radio por haberme invitado, por abrir este espacio. Sí. Oye, partamos hablando de eso que estábamos hablando justo antes de empezar a grabar esta entrevista pregrabada, ¿no? De cómo el nombre de Marta Brunet ha ido siendo revalorado, ha ido emergiendo. Y quizás partir haciéndote antes de entrar al tema del concurso en sí mismo, dos preguntas en uno. La primera es cómo una escritora tan fantástica, porque yo me declaro fanático de ella, pudo haber sido olvidada del modo en que lo fue. ¿Y cómo ves el modo en que ha sido gradualmente rescatada de ese olvido? Más que un olvido, yo diría como de un segundo o tercer plano, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que lo que pasó con Brunet y su obra por mucho tiempo es la suerte que corren muchas escritoras, ¿no? Que una vez que publican su obra pueden tener un momento de cierta visibilización y luego caen en una suerte de silenciamiento, donde no se vuelven a recoger sus textos en ninguna nueva antología, no se vuelven a trabajar, no vuelven a surgir nuevas reediciones. Pasó con los textos de Brunet, muchos libros de ella tuvieron solo una edición y no volvieron a ser Mm, publicados, ¿no? A pesar de que estamos frente a una autora que, a diferencia de sus pares de género, tuvo mayor reconocimiento en su momento, ¿no? En su sí. tiempo. Ujú. Y Bueno, se le otorgó el premio recibió el nacional bien Nacional, ¿no? tardíamente, pero se lo otorgaron sí, al Sí, final, sí, ¿no? sí. Eh, bueno, ahí se muestra un poco esta doble cara, esta actúa ambivalente con Brunet, ¿no? Que por un lado no podían no reconocerla, porque era una autora con una obra de peso muy relevante, que los críticos como Alone tempranamente advierten que hay una novedad en términos literarios, que no se estaba haciendo algo igual, pero al mismo tiempo ese reconocimiento está graduado por ciertas pausas. Por ejemplo, el Premio Nacional se lo entregan casi cuando ya había completado su obra, el año 61. Previamente se lo habían entregado a un montón de autores, que por ejemplo Alone, Francisco Encina, que es historiador, le habían entregado el Premio Nacional, y no se lo entregaban a ella. Y fue la segunda después de Gabriela Mistral. Eh, Sí. Claro, y ahora por suerte, como tú dices, hay un movimiento más de rescate, recuperación de su trabajo escritural, digo su trabajo escritural porque también están apareciendo bueno, muy interesantes compilaciones en su ensayo, de sus crónicas. Se nos Ujú. está revelando una Brunet que no solo escribió literatura, sino también columnas de opinión, crónica, ensayo, ¿no? Que también fue un intelectual. Sí, sí. Natalia, en la medida en que ha existido esta crítica del canon masculino, uno podría tender a concluir así rápidamente que toda autora olvidada se debe al patriarcado literario. Pero me imagino que en cada uno de los casos hay complejidades adicionales, ¿no? En el caso de Brunet, ¿qué decir aparte de esto que en estas obviedades siempre se corre el riesgo de errar, ¿no? De ser demasiado impreciso? Mm. Mm. Sí, no, sin duda alguna, mucho, lo veníamos conversando un poquito antes de empezar la emisión, hay muchos autores chilenos, varones también, que no cuentan con reediciones, que han sido olvidados también siendo de cierta relevancia en su momento y que hoy en día encontrar un texto de ellos es casi es una tarea épica, ¿no? Muy compleja. Eh, Sin embargo, creo que esto se refuerza y es más dramático en el caso de las mujeres. La mayoría de las autoras
casi el 90 y tanto% de las autoras chilenas no fueron reeditadas, tuvieron poca visibilidad, etcétera. Pero también hay que, como tú bien dices, considerar también otros factores que han incidido en que tengamos una falta, un silencio tan grande en muchas trayectorias artísticas de mujeres y también de varones, ¿no? Y en ese sentido creo que, como te lo mencionaba antes, lo que pasaron los 17 años de dictadura no fueron en vano, cómo marcaron e impactaron negativamente en el desarrollo de los campos culturales chilenos, ¿no? El campo cultural chileno, dejaron de reeditar obras importantes, se pasaron al olvido nombres porque no eran afines al régimen o porque sus obras literarias no calzaban de todo con la moral que se quería promover. Eh, entonces caímos en una suerte de gran silencio, en un gran agujero, ¿no? Oscuro, digamos, en donde que nos estamos tratando de recuperar lentamente de ese proceso, ¿no? No es Sí. extraño, no era inusual que ya con el retorno a la democracia en los 90 empezaran las reediciones importantes a la obra de Brunet, ¿no? Recién ahí. Y se paró un momento también, ahora volvemos a rescatar. Sí. Bueno, y este comité, Natalia, que es el que acoge e impulsa este concurso, ¿cómo va fraguándose también? ¿Cómo se van produciendo esas complicidades en el mundo académico que dan lugar a tener una iniciativa concreta vinculada con el nombre de Marta Brunet? Bueno, no hay que olvidar que Marta Brunet, y esto es bien importante reconocerlo y recordarlo, mejor dicho, Marta Brunet dejó heredera, digamos, de sus bienes, de su legado intelectual y literario a la Universidad de Chile, ¿no? Entonces, siempre la Universidad de Chile tuvo una deuda con respecto a Marta Brunet, de algún modo con darle continuidad a este legado literario, ¿no? Visibilidad. Y en este marco, con la gestión primero de Sonia Montesino, después de Farid Serán en la BESCO, se fue constituyendo este comité destinado principalmente a velar por la obra de Brunet y por proyectar su legado intelectual y literario. Y creo que ha sido una muy buena idea, muy buena iniciativa constituir este espacio, ¿no? Y no dejarlo, digamos, en una suerte nebulosa, y materializar un poco también en un trabajo concreto la figura de Brunet, la proyección de la figura de Brunet. En este caso, un concurso como este, ¿no? Que, Sí, que, que conmemora, que celebra los 60 años de la obtención del Premio Nacional, que se cumplieron el año pasado, se cumplieron 60 años. sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la profesora Natalia Cisterna, quien es uno de los jurados de este concurso latinoamericano de cuentos Marta Brunet. Hemos hablado, obviamente, en los primeros minutos de la entrevista de Marta Brunet, porque diría yo, siempre habría que buscar una excusa para hablar de Marta Brunet. Yo, como un lector y probablemente las personas que siguen habitualmente la radio saben que me encanta la literatura. Recomiendo de manera muy, muy entusiasta leer a Marta Brunet. No lo haría con cualquier escritor o escritora, pero creo que en este caso se trata de una de las cumbres más altas de la literatura chilena. Pero dicho lo dicho, bueno, tenemos este concurso, Natalia, eh, y, y quería preguntarte, bueno, cómo se fue forjando. Este es el primer concurso, además, tú me contabas que sale en el contexto de los 60 años de la entrega del Premio Nacional, y bueno, ¿qué es lo que se proponen con esta iniciativa? Bueno, en principio nos proponemos brindar un espacio de reconocimiento a nuevas narrativas de escritoras, lo que observamos es una suerte de florecimiento en los últimos años, ¿no? De las narrativas de escritoras latinoamericanas. Nos centramos en el Cono Sur principalmente porque eran en Chile, Argentina y Uruguay, porque son los países en los que se movió Brunet. Consideramos también que era bonito, era necesario, era justo y era simbólicamente muy potente que fuera un concurso que llevara el nombre Marta Brunet y que fuera destinado a escritoras, pensando que ese legado de las nuevas escritoras también descansa en las antiguas, ¿no? En las Ujú. que forjaron la palabra literaria, ensayística, intelectual previa, ¿no? O sea, no surge por generación espontánea las obras de las nuevas, ¿no?, narradoras, de las nuevas poetas, de las nuevas escritoras, están constituidas, están sostenidas en los hombros de su antecesora, y nos pareció interesante y necesario hacer ese vínculo entre Brunet y las nuevas generaciones de mujeres escritoras. Y por eso el concurso, digamos, estaba destinado principalmente, o sea, a mujeres, ¿no? A escritoras.
Ya, pero no, no es un requisito sine qua non. O sea, podrían ser hombres eventualmente. No, solo narradoras. Solo narradoras, perfecto, ya. Solo narradoras, Eso está solo establecido destinado, formalmente, claro, perfecto. claro, las bases dice solo escritoras de Ahora, Chile, Argentina o Uruguay. sí, ahora, a propósito de lo que tú decías, efectivamente hay una... a ver, lo voy a decir voy a partir de nuevo con lo que iba a decir. Uno nunca sabe si se debe a la ignorancia propia, a ciertos secos que tiene el mercado editorial o a lo que sea, pero ahora uno ve una escena latinoamericana, una escena sudamericana muy potente de escritoras. En el ámbito de la novela hay unas cosas increíbles que se están haciendo, por poner un ejemplo, en Argentina, pero en el ámbito del cuento también, Natalia. Ahí quería preguntarte, ¿qué decir sobre eso? Sobre ese vigor al que tú hacías alusión, de esta escena tan destacada que se está generando, y también con nuevas maneras, con nuevas temáticas. Son narrativas con, yo me atrevería a decir, con un alto nivel de identidad, ¿no? Como a uno le suenan como nuevas, como muy fuertes, muy potentes. Y donde el tema de la memoria, el rescate de un legado, es bien, de un legado femenino, feminista, es bien potente en estas nuevas narrativas. O sea, uno observa distintos relatos de, no sé, de Costamaña, Carolina Brown, estoy pensando en narradora chilena, donde está este interés por rescatar figuras que tengan que ver con su pasado familiar, figuras femeninas, ¿no? Construir una genealogía de afectos y de subjetividades femeninas, ¿no? Dentro de las nuevas narrativas. Creo que si tuviera que, sin ser una experta de lo más actual, de lo más contemporáneo que se está escribiendo, soy una lectora aficionada que leo bastante, pero no trabajo particularmente en las nuevas narrativas, pero lo que uno observa ahí hay un interés, digamos, por construir una memoria, ¿no? Una memoria desde un punto de vista femenino, feminista, ¿no? Y eso me parece bien notable de las nuevas generaciones de narradoras. Sí. Este concurso, bueno, hablemos como de las formalidades. Entiendo que hasta el 23 de abril hay plazo. ¿Cómo se postula? ¿Dónde se entrega la postulación? Hablemos de esos detallitos que son imprescindibles para poder hablar de una iniciativa como esta, Ya, porque no, no, para que no está se nos bien, vaya está todo el bien. rato conversando y no decir cómo y dónde, ¿no? Sí. No, no, bueno, yo tampoco soy la experta, digamos, de manejar todos los detalles de la convocatoria que está publicada, por si acaso, en la página de la Universidad de Chile está la convocatoria. Claro, el plazo es hasta el 23 de abril para enviar los relatos, los cuentos, él o los cuentos, no sé, se puede una autora a lo mejor enviar más de uno, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué más? En cuanto a la entrega, creo que hay una casilla para entregar vía internet, o sea, me parece que ese es el mecanismo. Ahí me, Ujú. me pillaste, digamos, tendría que revisar el- la convocatoria específicamente, pero si vamos al link y lo revisamos, es bastante sencillo, ¿no? Sí, No, no se, mientras... no se entrega impreso, se envía, es Sí, lo que tengo entendido. Ya perfecto. nadie está entregando impreso, sobre todo ahora en estos contextos tan particulares, ¿no? Toda la presencialidad se ha ido difuminando. Mientras Natalia contaba, yo estaba buscando, efectivamente. Si Ah, ustedes tú ahí entran tienes la al, información más clara. si ustedes entran a la web de la Universidad de Chile, en uchile.cl, no está tan inmediatamente a la vista en el home, pero ustedes pueden escribir en el buscador concurso Marta Brunetti y les va a aparecer de inmediato. Uchile.cl en el buscador concurso Marta Brunet. Y efectivamente, como decía Natalia, se puede postular a través del sitio web. Mira, aquí está, pues es súper fácil. Hay un sitio web, claro, si no tienes que ir a dejar nada. www.uchile.cl/Marta Ah, Brunet, ¿ya? claro. www.uchile.cl/Marta Brunet. Como decíamos, hasta el 23 de abril hay plazo para postular. Bueno, ahí mismo está el formulario de inscripción. El primer lugar va a recibir, yo te estoy ayudando, Natalia, con la Sí, parte está más, bien, como un millón, ¿no? Como un millón, algo me acuerdo. sí, 1,5 millones al primer lugar, 800.000 pesos al segundo lugar,
y bueno, también va a haber menciones honrosas. Aprovechar de contar, o eso si quieres lo cuentas tú, Natalia, quién va a ser el jurado. Sí, el jurado está integrado por Diamela Elti, Farid Serán, Bettina Keisman, una escritora bien notable argentina, Kemio Yarsun, ¿no? Del Departamento de Literatura, bueno, ¿y quién habla? Yo también, ¿no? Y lo importante también que hay que mencionar que no solo hay un premio en dinero, que no es algo menor, digamos, importante hacer estos incentivos, sino también en publicación. Los textos que obtengan los primeros lugares y que también tengan menciones honrosas van a ser publicados en un libro especial. Sí. Ese es el compromiso de la BESCOM, entonces de darle esa visibilidad y esa circulación a esos escritos, que no queden solo en la premiación, ¿no? Ya. Ahora, a quienes quieran saber cosas más específicas sobre los requisitos, de qué países pueden postular, cuáles son las características del texto, bueno, para todo eso siempre en todo concurso literario hay bases, así que también en Sí, el enlace que les dimos en uchile.cl/Marta Brunet están las bases del concurso para que todas las personas que quieran postular, mujeres, escritoras, puedan ahí buscar cuáles son los requisitos. Natalia, para ir terminando esta conversación, ¿cuál es la expectativa que tú tienes de ir acrecentando el legado de Marta Brunet en la literatura chilena o en el concierto, quizás incluso fuera de nuestra frontera? Ya sabemos que se está estudiando más y que se está publicando más su mm. obra. ¿Qué decir adicionalmente? O sea, yo creo que eso es muy importante en el fondo, que esté floreciendo, se nos esté revelando una Marta Brunet que no solo se dedicó a hacer literatura, sino también, como te decía hace un ratito, crónica, ensayo, que estén apareciendo publicaciones destinadas a visibilizar esa parte de su obra. Eh, Seguir estudiándolo obviamente en la academia, ya hay muchas tesis de grado que están tanto en pregrado como en posgrado que están trabajando la obra literaria de Brunet. Y creo que el desafío y en lo que están muchas de nuestras colegas investigadoras, ¿no? De distintas universidades, distintas casas de estudio, empezar a observar las redes de cooperación, ¿no? De trabajo que tenían estas autoras con Brunet, con otras sus pares, ¿no? Intelectuales, creadoras de otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Y eso es bien interesante, creo que también como trabajo de análisis, de profundización, ver esos puentes de cooperación, ¿no? De diálogo que hubo con sus pares de género. Una obra fantástica, en un concurso que vale la pena relevar. Va a haber una publicación luego, y siempre es una buena excusa para conversar sobre literatura. Yo por lo menos, que en las mañanas me toca hablar tanto de política, lo agradezco especialmente, como una suerte de remanso, lo diré así. Profesora Sí. Natalia Cisterna, te agradecemos mucho por esta conversación, que les vaya muy bien con el concurso, y si necesitan alguna ayuda adicional, cuando todavía faltan casi 2 semanas para que terminen las postulaciones, por supuesto cuenten con la radio. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias por la invitación. Bueno, y con esta conversación llegamos al final de nuestro noticiario. Sigan en nuestra sintonía, ya viene Antonella Esteves con el semáforo. Que estén muy bien.